Bueno, los institutos de planeación en México se inspiraron en el Instituto de Planeación de Curitiba. Ayudaba, era un órgano técnico paralelo, no descentralizado, no necesariamente dependiente al 100% de la administración pública, que hacía todo el pensamiento de la ciudad. Otros institutos de planeación lo que han hecho es convertirse en las oficinas de maquilación de proyectos de los ayuntamientos. El municipio, per se, debería de poder generar un sistema que le permita tener continuidad de proyectos, hacer proyectos, ciudadanizar los proyectos, tener mucho más democracia en las decisiones públicas y tener un equipo que pueda seguir y continuar en las diferentes administraciones para llevar estos proyectos adelante. Yo llegué ya a un punto de mi vida profesional en donde ya, o sea, creo que ya le sé a diferentes formas de cambiar las cosas y creo que sí le tienes que apostar a un proyecto político, sí le tienes que apostar a mujeres, sí tienes que hacer todo lo posible por salir al campo y entonces si tú tienes el privilegio de conocer cómo enfrentarte al sistema, estar y dar todo tu capital político para que otras mujeres puedan subir. Bueno, pues ya lo vio usted, es martes de entrevistas a gente chingona, ya está con nosotros Dana Corres en esta entrevista que tuvo para hablar de ella con Gisela Méndez, que es urbanista y también secretaria de Movilidad del Gobierno de Colima. Dana, buenas noches. Fue secretaria del Gobierno de Movilidad. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muy interesante. De platicarles de Gisela justamente porque el trabajo que hizo Gisela en la Secretaría fue bien importante, sentó un precedente, es una de las leyes de movilidad de las primeras y de las más completas. Hoy todas las leyes de movilidad de otros estados se basan en el trabajo que hicieron cuando ella era secretaria de Movilidad del Estado de Colima. Y una cosa importante de la que no hablamos mucho en la entrevista, pero que seguramente si googlean Gisela Méndez van a encontrar, ella sale del gobierno de Colima un poco ya amenazada por el sector transporte. Es importante entender que aquí en México el transporte en general está cooptado como por muchas mafias y por muchas cosas que tienen ya tiempo pasando, ¿no? En cuanto a las concesiones, etcétera. Entonces, bueno, no lo platicamos tanto en la entrevista, pero si ustedes googlean pueden encontrar mucha información al respecto. Bueno, a ver, pero entonces cuéntanos qué es, porque hay una cosa que llama la atención en la entrevista, que es cuando ella habla de su formación, habla de la existencia de escuelas de movilidad que tienen relación, o sea, que se establecen a partir de una ideología de movilidad. ¿Qué es lo que hay detrás, digamos, de lo que al final identificamos que es la escuela de Gisela y que viene a traducirse aquí en las políticas públicas que impulsa en materia de movilidad, Dana? Pues fíjate que creo que tendríamos que hablar de cómo en el pasado justo las políticas neoliberales también transformaron la forma en la que nos movíamos y la forma en la que hacíamos el transporte en México. El modelo hombre-camión, por ejemplo, es este modelo que está basado a partir de concesiones y de un modelo completamente violatorio de los derechos laborales de los choferes, por ejemplo, es una cosa de la que Gisela platica un poco en la entrevista, y por otro lado hay una nueva forma de ver y de hacer la movilidad y de hacer la ciudad y de hacer el desarrollo urbano, que es además bastante reciente y que además es una cosa que seguimos explorando en Latinoamérica, de retomar lo público, y que creo que es una cosa que hemos estado viendo sobre todo aquí en la Ciudad de México con la Secretaría de Movilidad. Espero en algún punto poder entrevistar al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, porque me parece que están teniendo un enfoque completamente nuevo de cómo hacer movilidad y cómo hacer ciudad. Y es eso, retomar lo público como un concepto y como una idea a partir de las políticas públicas, que es algo que pareciera que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Dana, también en la entrevista se habló y muy extensamente sobre institutos de planeación, pues son figuras que realmente no conocemos aquí en la Ciudad de México. Estamos por estrenar uno en forma, pero que nos dicen en tu entrevista que no todos los lugares las requieren, que todos los lugares no los necesitan, y yo personalmente te digo, no entiendo, porque
La gran queja por parte de la ciudadanía en distintos ámbitos es que justamente no hay planeación cuando se construye una vialidad, no hay planeación cuando se otorga un permiso a un edificio para que no afecte los servicios de la zona, en fin, siempre es la queja, no hay planeación suficiente. Justo como Gisela lo cuenta también en la entrevista, Gisela fue cofundadora junto con otros compañeros y compañeras del Instituto Municipal de Planeación de Colima, se les conoce como IMPLANES. En el caso, por ejemplo, de Jalisco hay un IMPLAN que es metropolitano, que es IMEPLAN, pero en general hay IMPLANES, algunos estados y algunas ciudades lo tienen, se establecen a nivel municipal y funcionan en teoría como entidades autónomas que toman decisiones y que planifican y que están ausentes como quizá de un interés partidista, ¿no? En teoría. Sin embargo, no es así en todos los casos y hay IMPLANES que sí realizan actividades de planificación y hay otras que hacen más cosas de comunicación, etcétera. Y eso es otra cosa que platicamos en la entrevista y que Gisela al final dice, creo que tenemos que replantear y conversar y debatir sobre los IMPLANES porque son figuras que quizá no siempre funcionan y que quizá, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, pero pensemos en cualquier zona metropolitana, pues puedes tú tener un instituto municipal de planeación, pero si tienes toda una zona metropolitana conectada todo el tiempo, pues evidentemente el instituto municipal no te va a llenar todas tus necesidades y tus expectativas, ¿no? Sí, es muy pertinente, o sea, a mí me pareció muy interesante la entrevista y muy interesante la propia Gisela, porque es una mujer con mucho criterio al final, o sea, habla de los institutos de planeación como una herramienta que sirven a un propósito y justo como que lo que pone por delante es hay que preguntarnos primero cuál es el propósito, para qué lo queremos y después además cómo lo construimos y la parte de esta construcción democrática y justo de cara a lo que ahora se está echando a andar, digamos, en la Ciudad de México con el Instituto de Planeación es muy pertinente esta consideración de ella. Y que además, o sea, justo por ejemplo en el caso de la Ciudad de México tendríamos también que hablar de hacer planeación metropolitana. Muchas veces si tú haces las cosas en la Ciudad de México pero no impactas también, o sea, más bien estamos impactando en la Ciudad de México todo el tiempo a los usuarios y usuarias que vienen del Estado de México, que es un gran porcentaje de los viajes, ¿no? Y que está completamente conectado y sin embargo el Estado de México decide de forma distinta cuáles son sus políticas de movilidad y cuáles son sus políticas de espacio público, de desarrollo urbano, etcétera, ¿no? No hay una coordinación metropolitana y, por ejemplo, lo hemos visto, lo vimos cuando tuvimos las contingencias por ozono, ¿no? Como sí existe, por ejemplo, en el caso de la calidad del aire, un instituto metropolitano que no tiene tantas... pues sí, no tiene tantas garras para hacer cosas, pero existe, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México sí tendríamos que estar hablando a nivel metropolitano, caso también Guadalajara, ¿no? En la zona metropolitana, caso Monterrey. O sea, hay varias zonas metropolitanas que requieren otro abordaje cuando hablamos de institutos de planeación. Pues imperdible entrevista esta. Azul, ¿dónde la podemos, recuérdanos, dónde la podemos ver, Dana? La pueden ver en mi canal de YouTube, la encuentran con mi nombre, Dana Corres, Dana con una N, y sigan a Gisela. Justo el otro día, si no la siguen, vean, tiene un hilo buenísimo acerca del transporte concesionado, porque una exfuncionaria de aquí de la Ciudad de México decía que ella ya transformó el transporte público en la ciudad, cosa que no era cierta. Entonces chequen el hilo porque transformar el transporte público en cualquier ciudad, en cualquier estado del país, requiere una transformación normativa, una transformación en programas, en presupuestos y en una serie de cosas que no son enchiladas y es una cosa que requiere tiempo, dinero, visión, voluntad política, etcétera. Entonces síganla también a Gisela en redes. La vamos a seguir y muy recomendada esta entrevista. Dana Corres, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos, espero que el próximo martes y si no muy pronto, querida. Sí, yo también espero.